Para poder adentrarnos al psicoanálisis y explicar qué es el método psicoanalítico, primeramente hay que mencionar al creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud nació como Sigismund Stolbohm Freud. Creció en el seno de una familia judía en la localidad de Freiberg, actual Pribor, situada en Moravia, en el antiguo imperio austrohúngaro. En 1881 terminó la carrera de medicina. Entre 1883 y 1885 trabajó bajo la supervisión del neurólogo alemán Theodor Meiner en el Hospital General de Viena. En 1886 abrió su primera consulta particular. Freud utilizó primeramente los términos análisis, análisis psíquico, análisis psicológico, análisis hipnótico. En su primer artículo La psiconeurosis de defensa en 1894. El empleo del término psicoanálisis consagró el abandono de la catarsis practicada bajo hipnosis y la sugestión. El recurrir a la única regla de asociación libre para obtener el material, fue así que este nuevo método desarrolló entre 1895 y 1900 consistía en que el paciente expresase todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas sin ningún tipo de selección, filtro o censura. En 1899 publicó La interpretación de los sueños, considerada la más importante obra y popular de Freud. Se dice que esta publicación del neurólogo terminó de desarrollar el psicoanálisis. En 1902, Sigmund Freud recibió su primer reconocimiento como creador de psicoanálisis con su nombramiento como profesor extraordinario en Viena. Fue en 1909 cuando obtuvo el reconocimiento oficial convirtiéndose en doctor honoris causa en la Universidad de Clark de Estados Unidos. Freud dio varias definiciones del psicoanálisis, de las que pueden distinguirse tres niveles. Los tres niveles son los siguientes. El psicoanálisis es el nombre de un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias que serían los sueños, fantasías o delirios de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que caracterizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas, para las que no se dispone de asociaciones libres. En segundo nivel, el psicoanálisis es el nombre de un método psicoterapéutico, basado en esta investigación anterior o antes mencionada, y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido, se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de la cura psicoanalítica. Finalmente, en tercer nivel, el psicoanálisis es el nombre de un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de la investigación y del tratamiento. El método psicoanalítico, como anteriormente mencionado, consta de tres niveles. Primeramente, se encuentra el método psicoanalítico de investigación, que consta de un método para la investigación de procesos mentales prácticamente inaccesibles de otro modo, pues son inconscientes. El propósito de este método, valga la pena la redundancia, era y es investigar más sobre los procesos mentales. Con base a los datos recabados en este método, fue que se pudo dar paso al siguiente nivel, que es el método psicoanalítico psicoterapéutico. Este, basado en la investigación anterior, impartió un tratamiento clínico para tratar los trastornos neuróticos. Aquí es donde encontramos la aplicación de la metodología acerca de las asociaciones libres y la transferencia. Finalmente, tenemos el último nivel, que se trata de una serie de concepciones psicológicas adquiridas por los medios de investigación y psicoterapia, que en conjunto van en aumento para formar progresivamente una nueva disciplina científica. El método psicoanalítico trabaja con el inconsciente. La palabra inconsciente designa uno de los sistemas definidos por Freud dentro del marco de su primera teoría del apartado psíquico. Está constituido por contenidos reprimidos a los que ha sido rehusado el acceso al sistema preconsciente-consciente por la acción de la represión, represión originaria y represión con posterioridad. Es por esta forma en la que se maneja la mente inconsciente que Freud optó por comenzar a utilizar la asociación libre. Asociación libre. La asociación libre es un método que consiste en expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de un elemento dado, una palabra, un número, alguna imagen de algún sueño. Esta es de forma espontánea. Como muestran los estudios sobre histeria de 1895, la asociación libre surge a partir de métodos preanalíticos de investigación del inconsciente que recurrirán a la sugestión y a la concentración mental del paciente sobre una representación dada. La búsqueda insistente del elemento patógeno cede su puesto a la expresión espontánea del paciente.
Paralelamente, Freud utiliza el método de la asociación libre en su autoanálisis y en especial en el análisis de los sueños. Aquí un elemento del sueño es el que sirve de punto de partida para el descubrimiento de cadenas asociativas que conducirán al pensamiento del sueño. Fue necesaria la implementación de este método debido a la represión de los recuerdos que tienen los sujetos, así como debido a las resistencias que poseen para mantener ocultos dichos pensamientos o recuerdos. Represión y resistencia. La represión es una operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones como pensamientos, imágenes y recuerdos ligados a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión, susceptible de procurar por sí misma placer, ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. Por otro lado, durante la cura psicoanalítica se denomina resistencia a todo aquello que, en los actos y palabras del analizado, se opone al exceso de este a su inconsciente. Por extensión, Freud habló de resistencia al psicoanálisis para designar una actitud de oposición a sus descubrimientos, por cuanto estos revelaban los deseos inconscientes e infligían al hombre una vejación psicológica. La resistencia se descubrió como un obstáculo al esclarecimiento de los síntomas y a la progresión de la cura. La resistencia constituye, en fin de cuentas, lo que impide el trabajo terapéutico. La transferencia fue concebida por Freud como un punto de vista teórico, el cual abarca un caso particular de desplazamiento del afecto de una representación a otra. Actualmente es considerado como un proceso en el cual los deseos inconscientes, las fantasías, afectos o defensas se depositan en una persona u objeto, pero este no es un proceso aleatorio, ya que el inconsciente busca aspectos comunes para pasar desapercibido. Un ejemplo es cuando estamos en una reunión social y vemos entrar a una persona que jamás hemos visto. De inmediato nos llega la idea de no la conozco, pero me cae mal. Esto se lo comunicamos a uno de nuestros amigos. Sin embargo, este es un proceso en el cual hacemos referencia a otras personas o personajes de mayor relevancia en nuestra vida o mente. Esto puede terminar en emociones de enojo o rechazo. La contratransferencia en muy pocos pasajes alude a Freud a lo que él llamó la contratransferencia. En esta, Freud ve el resultado de la influencia del enfermo sobre los sentimientos inconscientes del médico y subraya que ningún analista va más allá de lo que permiten sus propios complejos y resistencias internas, lo cual tiene la necesidad del analista de someter el mismo a un análisis personal. En pocas palabras, la contratransferencia puede definirse como el conjunto de las reacciones inconscientes del analista frente a las personas del analizado, y especialmente frente a la transferencia de este. Carlos presentaba un problema de consumo de esteroides. Poco a poco se dio cuenta que se sentía cada vez peor al momento de consumir estas sustancias, por lo que decidió ir con un psicoanalista. Fue recibido de manera amable y cordial por un experto. Tras un par de sesiones iniciales, el psicoanalista comprendió varias cuestiones en referencia a su caso, por lo que decidieron tener una sesión para hablar de la infancia de Carlos. Carlos creció en un hogar de maltratos, donde su padre golpeaba a su madre y Carlos no tenía fuerzas para defenderla. Carlos menciona que en esos momentos se sentía débil, delgado y frágil. Un par de sesiones más tarde, Carlos le comenta al psicoanalista que tuvo un sueño que le causó mucha inquietud, ya que había sido uno de los sueños más repetitivos de toda su vida. Este trataba de cómo Carlos caminaba por las calles de su pueblo de origen, pero se encontraba cargando una mochila y conforme iba avanzando pesaba mucho más, incapacitándolo del movimiento. Menciona que en la vida real sentía ese peso y frente a él veía muchas mujeres que le daban la espalda y despertaba, por lo que el psicoanalista comprendió que este sueño hacía referencia a la incapacidad de Carlos sobre defender a su madre durante su infancia y que las mujeres dándole la espalda hacía referencia al rechazo de su madre o de alguna mujer en particular. Fue ahí donde Carlos cayó en cuenta que probablemente su necesidad de hacerse fuerte era causado por la incapacidad de hacerle frente a su padre y sentirse rechazado por su madre al no defenderla. Debido a esto, consumía esteroides en la búsqueda de poder ser mucho más fuerte que aquel niño delgado de su infancia.
Recapitulando, este método fue originado por el médico Sigmund Freud, al utilizar en un trabajo de neurosis los términos de análisis, análisis psíquico, análisis psicológico, análisis hipnótico, y así dando inicio a este primer concepto de psicoanálisis, además de dándole un fin con su publicación de la interpretación de los sueños. Y para darle una definición, nos basamos en sus 3 niveles: el método de investigación de procesos mentales inalcanzables, el método psicoterapéutico para tratar los trastornos neuróticos, y como un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas para con ellas crear una disciplina científica. Algunos de los términos más importantes en este método son la asociación libre, la resistencia, la represión, la transferencia y la contratransferencia, porque tienen un peso conceptual en la metodología psicoanalítica para la comprensión del sujeto en su proceso terapéutico. Si quieres desarrollarte más en este método, sigue nuestros siguientes videos.